nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, nos dirigimos a ti en esta noche para rogarte que tengas a bien darnos tu Espíritu Santo, para que al abrir tu palabra tú puedas ayudarnos y podamos ser instruidos una vez más por Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, también por cada una de las peticiones que hemos depositado en esta caja. Señor, tú que tienes el control sobre todas las cosas, tú que eres el Todopoderoso, te rogamos que por favor atiendas nuestra oración, nuestra plegaria, y le des respuesta conforme a tu misericordia. En tus manos colocamos nuestras necesidades, pero permite que en esta noche, una vez más, podamos ser tocados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más porque estamos aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Y vamos a buscar el capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Y en esta noche, el tema de esta noche tiene como propósito que podamos nosotros atender la voz de Jesús, atender la voz del Señor y a la vez pedirle que nos bautice, que nos dé un nuevo nacimiento en su Espíritu Santo. San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La historia de esta noche involucra a dos personajes, a Nicodemo y a Jesús. Pero antes de que podamos entrar en el diálogo, quiero que meditemos un poco en lo que dice la Biblia acerca de Nicodemo. Dice la Biblia que Nicodemo era un fariseo y que Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos era un grupo especial. Normalmente eran dirigentes de la iglesia, eran personas maestras o maestros de la ley. Ellos todo el tiempo estaban dedicados a estudiar las escrituras. Eran personas muy dedicadas al servicio de Dios, de la iglesia. Y normalmente las personas veían a los fariseos como las personas más dedicadas a Dios, y por lo tanto veían a estas personas como las que estaban más cerca de ir al cielo, porque los fariseos eran muy disciplinados. Ellos no solamente estudiaban las escrituras, sino que la memorizaban. Había fariseos que podían recitar de memoria los libros del Pentateuco. Había fariseos que lo estudiaban y lo enseñaban. Los fariseos, dice la Biblia, eran personas que ayunaban 3 veces por semana. Eran personas que oraban todo el tiempo. Y si la hora de la oración llegaba en medio de la calle, en el mercado, en X lugar, a esa hora ellos se arrodillaban a orar.
Eran personas devotas, muy disciplinadas. Ellos daban su diezmo de todo, hasta de esa pequeña planta que pudiéramos nosotros decir, ¿qué le puedes dar de diezmo a una planta? Pues ellos, dice la Biblia, diezmaban el comino. Personas devotas que amaban a Dios. Por eso muchos veían a los fariseos como, podríamos decir, lo mejor de lo mejor. Claro, hoy nosotros sabemos que también los fariseos cometieron algunos errores, como el hecho de que en su afán de poder ayudar al pueblo, pues crearon reglas inexistentes en la palabra de Dios, reglas que fueron hechas por ellos mismos, pero con el propósito de que el pueblo pudiera obedecer a Dios. Ese era el propósito de ellos. Por ejemplo, la ley del Señor dice que hay que guardar el sábado. Bueno, ellos dijeron, bueno, ¿cómo le enseñamos al pueblo a guardar el sábado? Y entonces ellos pues hicieron algunos reglamentos, ¿no? Como el hecho de que solo podías dar determinados pasos. Nomás puedes dar en sábado 1000 pasos, ¿no? Por ejemplo, si das 1001 ya pecaste. Cosas así, que ya cuando las analizamos fríamente decimos, pues son innecesarias. Y por eso se ha dicho que los fariseos son sinónimo de legalistas. Y a lo mejor hoy tú entiendes la palabra fariseo como eso, como legalista, ¿no? Cuando una persona quiere caminar así, ¿no? En cuestiones eclesiásticas le dicen, eres un fariseo. Pero en aquel tiempo ser un fariseo era un honor. Que te confundieran con fariseo era un privilegio. Hoy nosotros ya tenemos una idea diferente. Pero por eso quiero mencionar esto de los fariseos, porque eran personas reconocidas, apreciadas, valoradas. Por eso dice la Biblia que Nicodemo era fariseo y era un principal entre los judíos. O sea que estamos hablando de una persona importante, con autoridad, una persona reconocida. Ese era Nicodemo. Nicodemo, al igual que otros, analizaban lo que Jesús enseñaba. Había un grupo de fariseos, la mayoría, que estaba en contra de Jesús. Había un buen número que no quería a Jesús. La mayoría pretendía desacreditar a Jesús siempre que tenían oportunidad. Pero había otro grupo, el menor, un grupo que era más reservado, que lo que escuchaban de Jesús les parecía prudente, sensato, y que de alguna manera querían tener un diálogo con este maestro desconocido para saber por qué enseñaba eso. Por eso Nicodemo decide ir a buscar a Jesús y platicar con él. Pero Nicodemo no se iba a exponer, no iba a hablar con Jesús a la luz del día, porque el otro grupo lo iba a señalar, el otro grupo de sus colegas lo podían hasta mal juzgar o criticar. Por eso dice la Biblia que Nicodemo decidió buscar a Jesús de noche. Averiguó qué hacía Jesús en las noches. Averiguó dónde Jesús pasaba las noches. Y no fue difícil, porque Jesús durante las noches, ¿qué hacía? Se iba a orar. Así que rápidamente supo dónde, en qué momento Jesús estaba solo y que era la oportunidad para hablar con él. El versículo 2 nos dice que llegando entonces Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: maestro. Y miren cómo saluda Nicodemo a Jesús: maestro. Jesús no tenía ningún título, él no había estudiado en ninguna universidad. Para llamar rabí a un judío era porque se le tenía respeto, porque él conocía, tenía autoridad, eran respetados, honrados. Pero Jesús nunca había ido a una escuela. Pero Nicodemo entendía que él era importante, así que no tuvo ningún problema en llamarle como él, maestro. Era como decirle colega, para romper el hielo,
para que pudiera haber esa plática cordial. Y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién? Le está diciendo algo muy importante Nicodemo a Jesús. Nicodemo está reconociendo que Jesús es un enviado ¿de quién? De Dios. Nicodemo está reconociendo que Dios está con él. Nicodemo le dice: mira, sabemos, aunque eso sabemos pues era un grupo pequeño, ¿no? Pero él se contaba entre ellos: sabemos que has venido de Dios. En otras palabras, Nicodemo reconocía que este maestro era una persona que estaba siendo dirigida por el mismo Dios Jehová. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Hermanos, qué bien que estaba hablando Nicodemo. Había hecho lo humanamente correcto y había confesado que él respetaba a Jesús y que él reconocía que Jesús era un enviado de Dios. Pero cuando todo estaba aparentemente bajo control, dice el versículo 3, Jesús, después de haberlo escuchado, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, Jesús contestó muy seco. Jesús contestó muy frontal. Jesús le estaba diciendo: déjate de rodeos. Vamos a dejar a un lado las palabrerías y vamos a hablar lo verdaderamente importante. Quiero decirte, querido Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Deja a un lado las filosofías, deja a un lado los títulos, deja a un lado tus prejuicios, tus creencias, deja a un lado lo que tú creas que es correcto o lo que yo crea que es correcto. Vamos a dejar de perder el tiempo. Lo más importante es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sintió incómodo, ofendido. ¿Será que Nicodemo no estaba entendiendo lo que dijo Jesús? Claro que lo entendía. Era maestro de la ley. Y en ese tiempo, ellos, cuando una persona no judía, en este caso algún extranjero, aceptaba al Dios verdadero, al Dios Jehová, aceptaba los mandamientos que el Dios Jehová les enseñaba y les daba, entonces lo admitían para su congregación. ¿Y cómo lo hacían si él no había nacido, no era de sangre judía? Bueno, pues entonces los bautizaban. ¿Cómo era eso? Pues lo que hizo Juan el Bautista. De esa manera, estos personajes, estas personas que eran extranjeros, pero que aceptaban al Dios Jehová de los judíos, eran entonces admitidos en la iglesia, en la sinagoga. Ahora eran conversos. Por eso él entendía lo que significaba lo que Jesús estaba diciendo. ¿Nacer de qué? Nacer de nuevo. Era el hecho de que ellos también hacían al admitir a un extranjero, lo bautizaban. Pero él se sintió ofendido porque él no era ningún extranjero. Él no era un publicano. Él no era una persona que hacía el mal. Él era una persona que servía a Dios, que enseñaba la ley. Él se sintió incómodo. Y por eso
dice el versículo 4, que él le preguntó inocentemente: ¿cómo puede un hombre volver a nacer si ya está viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por favor. Jesús no está hablando de eso. Pero él quiere pasar como inocente, ¿no? Porque se sintió agraviado. Porque Jesús lo estaba tomando como si fuera cualquiera. Y Nicodemo era un fariseo, era una persona importante, respetada, una persona que tenía una trayectoria. Y por eso le empieza a decir: ¿cómo puede serse? Y noten, hermanos, Jesús no entra en discusión. Jesús no se pone a discutir con Nicodemo. Versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. ¿En dónde? Fíjense, primero le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? Primero le dice: tienes que nacer para poder verlo. Pero Nicodemo trata de quitarse la presión. Y entonces Jesús ahora es más claro y le vuelve a repetir: mira, pon atención, esto es muy importante. Eso es lo que quiere decir la frase: de cierto te digo. Es muy importante lo que te voy a decir. El que no naciere del agua y del Espíritu, ahora no puede ni siquiera ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Y sigue diciendo Jesús, versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está queriendo decir Jesús, hermanos? En primer lugar, le está diciendo Jesús que la única forma para poder ver y entrar en el reino de Dios es volviendo ¿qué? Volviendo a nacer. Es volviendo a nacer. Así que, querido hermano, hermana, en esta noche, déjate de circunstancias, de ideologías, de discusiones religiosas. Dejemos de perder el tiempo. La única manera para que podamos nosotros ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios es que volvamos a nacer en esta noche. Y tú te has de preguntar: ¿cómo? Y Jesús contestó: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer en el agua? Significa bautizarse. Eso significa nacer en el agua. Y mira, acompáñame por favor. Carta a los Romanos, capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué significa nacer en el agua? Romanos capítulo 6. Pon mucha atención, por favor. Dice, versículo 1: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar viviendo en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa el bautismo? El apóstol Pablo nos está diciendo claramente lo que significa el bautismo. El bautismo que nosotros sabemos, la Biblia dice, Jesús se bautizó por inmersión. Jesús fue sumergido completamente. Eso es bautismo. De hecho, bautismo significa eso, sumergirse. Pero ¿por qué debe uno bautizarse? ¿Por qué dice Jesús tiene que nacer en el agua? Porque dice el apóstol Pablo, el que acepta a Cristo ahora va a vivir una vida nueva con él. Y el bautismo significa ese momento en donde yo renuncio a mí mismo y muero al yo, a mí, y entonces comienzo una nueva vida, resucitando como Cristo resucitó. De manera que el bautismo tiene 3 momentos. El momento en que la persona que está ya dentro de la pila públicamente está diciendo que entrega su vida a Jesús, por eso decide bautizarse. El momento en que es sumergido, esos segundos debajo del agua, es como si estuviese muerto y a la vez sepultado, como Cristo fue sepultado. Pero en el momento que es levantado, es como cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Así que simbólicamente el que es bautizado muere a sí mismo y resucita en una nueva vida con Cristo Jesús. Por eso es importante bautizarse, porque estamos simbólicamente aceptando morir a mis deseos, a mis pensamientos, a mis convicciones, a mi forma de vivir, y ahora acepto vivir una vida nueva al lado de Cristo Jesús. Pero no solo eso, la Biblia dice que cuando uno en el bautismo decide morir a sí mismo, entonces nosotros somos perdonados, somos lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y nuestros pecados quedan entonces en esa tumba líquida, simbólicamente. Porque realmente lo que pasa es que Dios nos lava con su sangre, nos limpia de nuestro pecado, y al ser levantados somos resucitados, nacemos a una nueva vida. Y la Biblia dice que delante de Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Cada vez que una persona entra al bautisterio y se bautiza, sale como una persona completamente nueva. Y delante del trono de Dios, esa persona ya no es una pecadora, ya no es un pecador, es una persona nueva, completamente limpia, completamente
nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que pasa en el bautismo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora tú te preguntarás, porque aquí viene la parte difícil. Ok, yo decido bautizarme porque creo en Jesús. Yo decido entregar mi vida porque entiendo que Jesús es mi Salvador. Ese es el primer paso. Yo creo que Jesús vino a morir en la cruz para salvarme. Y yo creo que Él con su sangre me va a limpiar. Y por eso decido entregar mi vida en el santo bautismo. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo voy a vivir? Porque para muchos el bautismo es un estado de perfección, de santidad. Y muchos por eso no se quieren bautizar. Porque dicen: una vez que me bautizo, Dios me perdona. Y ahora que ya estoy limpio, que no tengo pecado delante de Dios, ¿qué va a pasar si al salir de aquella pila bautismal vuelvo a pecar? ¿Qué va a pasar si llegando a mi casa vuelvo a caer en pecado? ¿Qué va a pasar si cuando empiezo mi vida normal, voy al trabajo, voy a la escuela, otra vez lo que hace algunas horas me estaba arrepintiendo, vuelvo a caer en el mismo error? Y por eso dicen: yo no me puedo bautizar todavía, hasta que ¿qué? Hasta que no deje esos pecados. Queridos, si la situación fuera así, nadie podría estar salvo. Nadie. Porque cuando tú te bautizas y sales de allí, en muchas ocasiones no es que tú ya no voy a decir malas palabras. Tampoco es que tú digas: ya no voy a tener malos pensamientos. Tampoco es que tú digas: a mí me gustaba el alcohol, ayer me eché la última y hoy me vine a bautizar y ya salgo de ahí y ya no quiero tomar alcohol. Debo decirte, no siempre sucede así, aunque hay casos que sí suceden, pero no siempre sucede así. Y entonces por eso muchos decimos: no, mejor hasta que deje esto, hasta que arregle lo otro, hasta que haga lo demás, entonces me bautizo, porque si no voy a estar jugando con Dios, y con Dios no se juega. ¿Lo han escuchado? Pero recuerda lo que dijo Jesús: el que no naciere del agua, ¿y de qué más? Del Espíritu. O sea que hay otra cosa. Es decir, tú tienes que nacer de nuevo. Pero uno nace de nuevo en dos partes, por así decirlo. Una parte es ¿qué? En el agua. Ese nacimiento es una expresión pública de que tú aceptas que Jesús sea tu Salvador y decides empezar una nueva vida con Él. Por eso hay que bautizarse. Porque tú dirías: bueno, yo acepto a Jesús en mi corazón. Total, entre Él y yo lo sabemos. Pero el Señor dijo que cualquiera que confiese a Él, a Dios, a Jesús, delante de los hombres, Él lo va a presentar delante de su Padre Celestial. Es decir, Jesús se siente bien, le gusta cuando nosotros públicamente expresamos que le amamos. Además, el bautismo no solamente es para que Dios sepa, porque Dios lo sabe todo. El bautismo es para que el mundo sepa que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Ahora, la otra parte es nacer ¿en qué? En el Espíritu. Y mira, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto,
estaban ¿qué? ¿Ustedes han visto un hueso seco? ¿Qué le pasa al hueso seco? Usted lo agarra y ¿qué? Se hace polvo. Estamos hablando en un campo lleno de huesos, imagínense. Un campo lleno de huesos. En primer lugar, allí no hay vida, ¿verdad? Ahí ¿qué hay? Muerte. Y si tú pensabas que bueno, puedes sacar algo bueno de los huesos, porque ya ahora sabemos, ¿no?, que el hueso puede servir para algo, a lo mejor una herramienta o algo para, no sé, para cortar, no sé, ¿no?, como antes lo hacían. Pero estos huesos no tienen ninguna función porque están secos. Y sigan leyendo. Entonces, versículo 3, me dijo el Señor: hijo de hombre, le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y le dije al Señor: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Imagínense al profeta. Les iba a predicar ¿a quién? ¿Quién le iba a escuchar? Es algo completamente fuera de lugar. Pero dice la palabra del Señor que el profeta, obedeciendo, versículo 7, se paró en medio del valle y empezó a profetizar como me fue mandado. Y mientras profetizaba, vino un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se empezaron a juntar, cada hueso con su hueso. O sea, los huesos de la mano se empezaron a unir a la mano, y después los otros huesos para el antebrazo y el brazo completo, y la clavícula y la radio y el fémur, bueno, todos los huesos. Versículo 8, y entonces seguí mirando, y aquí empezaron a cubrir los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió, pero en ellos no había ¿qué? Entonces, versículo 9, volvió a mí el Señor y me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entonces, versículo 10, profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y era un gran ejército en extremo. Me dijo luego el Señor: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, dice el Señor, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. He aquí yo os haré subir de vuestra sepultura. He aquí yo los traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer en el agua y nacer ¿en qué?
en el Espíritu. Y querido, esta profecía nos explica perfectamente el poder del Espíritu de Dios. Ahí está el profeta. ¿Qué puede haber de esperanza en un valle de huesos secos? ¿Qué puede haber de esperanza en donde hay maldad, en donde hay desconsuelo, en donde hay dolor? ¿Qué puede haber de esperanza cuando hay un divorcio? ¿Qué puede haber de esperanza cuando los hijos se pelean con los padres? ¿Qué puede haber de esperanza cuando los hijos están en las drogas, en el alcohol? ¿Qué puede haber de esperanza en un matrimonio disfuncional? ¿Qué puede haber de esperanza en un hogar donde no hay empleo y donde abundan las deudas? ¿Qué puede haber de esperanza cuando yo sé que por más que quiero cambiar, vuelvo a caer en el mismo error siempre? Estás abatido, estás sin consuelo, te sientes sin esperanza. Ha llegado al punto que piensas que Dios se olvidó de ti. Pues el Señor te dice en esta noche que hay esperanza de empezar de nuevo. Hay esperanza para volver a comenzar. Hay oportunidad para volver a tomar todas las partes que están rotas de tu vida, y en las manos de Dios volverán a hacerse completamente nuevas para que tengas la oportunidad de ser feliz. Por eso en esta noche nosotros estamos hablando del Espíritu. Esta noche el Señor nos ha dicho que tenemos que predicar el Evangelio. Esta noche nosotros te hemos invitado porque creemos en el poder del Espíritu Santo. A lo mejor la gente te ve y te ve sin esperanza. A lo mejor la gente te juzga porque no sabe lo que sufres. A lo mejor nosotros ni siquiera entendemos cuál es tu sufrir, pero el Señor sí lo sabe. Y Él nos pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Habrá esperanza para esa familia rota? ¿Habrá esperanza para esos muchachos que están en el olvido, en el vicio? Señor, solo tú lo sabes. Profetiza, dice el Señor. Profetiza, profetiza al Espíritu, y estos muertos vivirán. Dile al Espíritu: ven, Espíritu de los cuatro vientos, ven y toca estos huesos, ven y toma estos corazones, ven y toma estas personas dolidas, enfermas, ven y toma estas personas desesperadas y dales vida para honra y gloria de tu santo nombre. Y entonces sucederá el milagro. Sí, querido, el Señor le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, pero no lo ves, pero oyes su sonido. Pero tú sabes que ese viento puede ser tan refrescante en una tarde de verano, o puede ser tan terrible en medio de un huracán. Pero el viento existe. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu Santo. Cuando mi madre, mi hermano y yo decidimos bautizarnos, mi padre no lo sabía. Nosotros íbamos a la iglesia y mi padre no lo sabía. Los sábados, cuando mi padre salía a trabajar, se levantaba temprano y nosotros ya estábamos despiertos. Pero cuando iba a vernos al cuarto, nos hacíamos los dormidos para que se fuera pronto. Una vez que se iba, nos cambiábamos y nos íbamos a la iglesia. Antes del cuarto para las 12 salíamos de la iglesia, porque papá regresaba después del mediodía y no podía enterarse que estábamos en la iglesia, pues iba a haber problemas con mamá. No sé cuánto tiempo pasó, pero así estuvimos escondidos yendo a la iglesia. Después de algún tiempo,
decidimos bautizarnos. Mi madre, mi hermano mayor y yo. Yo tenía 10 años y a esa edad decidí entregarle mi corazón a Jesús. Y quiero decirte que hasta el día de hoy he sido muy feliz. Recuerdo que después de que nos bautizamos, seguimos llegando a la iglesia. Y ahora empezó la oración por mi padre. Mi padre no quería que fuéramos a la iglesia. Yo hice mi primera comunión. Yo por ahí tengo una foto con mi rosario y mi velita. Mi padre no quería que fuéramos a la iglesia. Pero pasó el tiempo. No sé cómo. Pero después mi papá ya sabía que íbamos a la iglesia. Y nosotros empezamos a crecer en la iglesia. Y mi papá estaba de acuerdo porque no éramos muchachos que fuéramos a tomar alcohol o que fumáramos. No, así que él decía, está bien, qué bueno. Empezamos entonces a vivir en la iglesia, a crecer en la iglesia, y mi papá estaba de acuerdo. Mi mamá empezó a trabajar con él para que estudiara la Biblia. Él decía que sí, pero nunca decía cuándo. Y así pasaron los años. Cuando decidí estudiar teología, mi papá no entendía. Yo toda mi vida había dicho que iba a estudiar medicina. Y cuando le dije, papá, voy a estudiar teología, me dijo, ¿y qué es eso? Pues voy a ser pastor, como el sacerdote. Ah, pues así. ¿Y te vas a poner sotana? Ah, pues nada más cuando bautice. Ah, bueno, está bien. Mis papás no tenían mucho dinero, pero me dijo mi padre, pues en lo que pueda te voy a apoyar para que vayas a estudiar. Y me acuerdo aquella noche cuando nos despedimos en la central de autobuses. A mi padre nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando falleció mi hermana mayor por un tumor en la cabeza. De mi parte nunca lo vi, no sé si él había llorado, pero recuerdo que esa noche me abrazó y se le escurrió una lágrima y me dijo, hijo, si te quieres volver, aquí está tu casa. Y si quieres estudiar medicina, te pago en la universidad, me dijo. Pasaron los años. Me casé, gradué de teología. Y entonces empezó el sufrimiento o la lucha de mi madre. Porque una vez que yo ya empecé a trabajar como pastor, pues le hablaba a mi mamá y le decía, mami, ¿cómo estás? Ay, hijo, ¿tú crees que tu papá está volviendo a tomar? Y es que ese volviendo a tomar era porque él había dejado de tomar. Yo de niño me recuerdo claramente que no me gustaban los viernes en la noche. Y es que todos los viernes en la noche mi papá llegaba tomado. Llegaba mi papá tomado, ponía su música, traía sus latas de cerveza, empezaba a cantar, nos despertaba a todos. A veces venía con amigos y la pobrecita de mi mamá estaba atendiéndolo. Y para nosotros era ya un temor los viernes en la noche, porque mi papá llegaba casi cayéndose, a veces gritando, a veces jugaba, a veces se enojaba. Bueno, era terrible. Pero había dejado de tomar. Y cuando después de eso mi mamá me vuelve a decir, ¿tú crees que volvió a tomar? Yo sabía lo que eso significaba. Ahora mi mamá estaba sola, mi hermano se había también casado, yo ya estaba trabajando como pastor. Y mi mamá tenía que lidiar con eso. Le volví a llamar otros días después, y mamá, ¿cómo estás? Ay, hijo, pues mira que ahora tu papá pues ya no toma solo un día, ahora desaparece. Ya se va 3, 4, 5 días. Y aquí estoy solita. Ya lo voy a dejar, hijo. Y yo le decía, no, mami, ora por él. No, pues sí, oro por él. Sigue orando por él, mamá. Y mi mamá oraba por él. Lo invitaba a las campañas, lo invitaba a estudiar. En ratos estudiaba mi papá, en ratos dejaba de estudiar.
Iba a la campaña, los pastores iban a visitarlo, pero él no se decidía. Así pasó el tiempo, años. Mi mamá luchando, orando. En una ocasión me tocó venir a dar una campaña aquí a la Ciudad de México, de donde son mis papás. Y la iglesia que me tocó estaba cerca de la casa de mis padres. Y yo me puse muy contento porque dije, mi papá me va a escuchar dar una campaña. Así que elaboré una campaña para mi papá. Todas las noches me acompañó él y mi madre. Y yo predicaba, pero yo predicaba para mi papá. Pero él no se paraba en los llamados. Recuerdo la última noche, preparé mi mejor sermón, lo prediqué, lo miré, pero no se levantó. Pasaron los años, las cosas siguieron empeorando. Mi papá fumaba mucho, seguía tomando. Mi mamá decía, ya lo voy a dejar. Pero después decía, voy a seguir orando por él. Y nosotros orábamos por él. Mi gran temor era que mi papá le diera alguna enfermedad de esas terribles, efisema pulmonar, o por el alcohol, y no pudiera él entregar su vida a Cristo. Después de otros años más, yo estaba de pastor en Cancún, y entonces mi papá me llamó y me dijo, oye hijo, ¿verdad que tú allá donde estás hay mar? Sí, le dije, aquí hay mar y muy bonito. Oye, pues fíjate que queremos ir a verte. Oh, pues está bien, vengan, aquí son bienvenidos. Pero ¿sabes por qué voy? ¿Por qué? Porque quiero que me bautices en el mar. Cuando mi papá dijo eso, yo grité de emoción. Qué bueno, le dije, bendito Dios, papá. Sí, vente, aquí vamos a hacer fiesta, le dije. Así que así se planeó todo. Viajó mi papá, mi mamá, mi hermano, su esposa, su hijo, mis tíos, la familia cercana, viajaron a Cancún. Llegaron a la casa, planeamos todo, y un sábado en la tarde nos dirigimos a la playa para bautizarlo. Hablé con los hermanos, les dije, hermanos, acompáñenme, mi papá se va a bautizar. Y allá fueron los hermanos. Tenía por ahí yo otra bata bautismal y se la presté. Y le dije, mira papá, como la sotana. Y se la puse. Y entré entonces al mar. Después de cantar, ahí está mi papá parado. Y le dije, ven papá. Se acercó mi papá y lo abracé. En ese fuerte abrazo le dije, papi, bendito sea Dios porque estás aquí. No sabes cuánto oramos por este momento. Y abrazándole le dije, ¿cómo te sientes? Ese cómo te sientes hizo que mi papá se quebrara. Ese hombre fuerte, recio, golpeado por la vida, que no lo había visto nunca llorar, ahora en mis brazos lloraba como un niño. Y empezó a llorar y me abrazaba y me decía, lamento mucho no haberme entregado antes, pero me siento muy feliz y lo único que quiero es estar con mi Cristo y con mis hijos en el cielo. Lo abracé y le dije, así será papá, y lo bauticé. Y gracias a Dios mi padre se bautizó aquella tarde. Tiempo después vine a la ciudad a visitar a mis padres. Recuerdo una madrugada que me levanté. Ahí estaba mi padre sentado leyendo la Biblia. Fue tan hermoso ver ese cuadro. Ahí estaba con sus lentes escribiendo en una libreta. Y nos pusimos a platicar. Por la tarde salí con mi familia. Al regresar, ahí estaba mi padre con una persona compartiéndole la fe de Jesús. Y ahí estaba la persona escribiendo y mi papá le explicaba
Y me sentí tan feliz. Y me acordé de aquellas noches cuando mi padre llegaba balanceándose a punto de caer, con una cerveza en su mano, gritando y diciendo cosas. Y ahora tenía una Biblia en su mano, testificando del único y verdadero Dios. ¿Cómo cambió? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Dónde estuvo el cambio? Ah, querido, el Señor le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Porque el que nace en la carne, carne es. Pero el que nace en el Espíritu, Espíritu es. Hay poder en el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a vivir una vida nueva? ¿Cómo vas a dejar los vicios? ¿Cómo vas a cambiar tu carácter? ¿Cómo vas a empezar a querer venir a la iglesia? ¿Cómo vas a amar las cosas de la iglesia? ¿Cómo vas a terminar testificando de Dios a tus amigos y vecinos? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Querido, mi padre entregó su vida a Cristo hace algunos 2 años. Mi padre falleció. Todavía tuve la oportunidad de llegar a verlo en el hospital. Ahí estaba mi padre, moribundo, con oxígeno. Ya no podía respirar, ya no podía hablar. Entré, lo abracé, platiqué con él. Le dije: padre, estás cansado, ¿verdad? Me sintió con la cabeza. No te preocupes, papito, le dije. Nos vamos a ver cuando Cristo venga por segunda vez. Descansa, papito. Estás en las manos de Dios. Horas después, al otro día, mi padre se quedó dormido y falleció. ¿Cómo es que una persona que antes le prohibía a su familia ir a la iglesia terminó compartiendo el evangelio? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que una persona que fumaba todos los días cigarro dejó de fumar? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que una persona se emborrachaba todos los días y dejó de tomar? Por el poder del Espíritu Santo. Porque, querido hermano y hermana, no hay nada imposible para Dios. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que pedirle al Señor: quiero nacer de nuevo. Y entonces tú tomarás la decisión de entregarte en las aguas del bautismo. Pero el Señor enviará su Espíritu y te tomará, y serás bautizado en el fuego, y tu vida empezará a cambiar, y tu mente será transformada, y tus deseos serán cambiados, y serás otra persona por el poder del Espíritu Santo. Vamos a escuchar un canto especial. Y yo quiero invitarte, a ti que no te has bautizado, si crees en Jesús, si deseas tener una vida nueva, si quieres que haya salvación para ti y para tu familia, si crees que Jesús vino a morir para salvarte, entonces decide esta noche públicamente entregarle tu vida a Jesús a través del santo bautismo. Yo no te estoy diciendo que te vas a bautizar mañana, ya lo vamos a hablar, pero decide hoy entregar tu vida a Jesús para gloria de su nombre. No te preocupes qué va a pasar con tu carácter, con tus... No te preocupes. Vas a nacer también en el Espíritu Santo, porque el nuevo nacimiento es posible en Cristo Jesús. Mientras nuestro hermano canta, si tú quieres tomar esa decisión, ponte de pie y pasa aquí al frente. Escuchemos.
Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. ¿Has pensado lo que puede costar? El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Si al espíritu ahogas, te puedes perder. ¿Has pensado lo que puede costar? Él te llama en su grande amor. Todavía te invita a entrar. No te dejas salvar, no le dices ya voy. He contado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que públicamente le entregan su vida a Jesús. Pero seguramente hay alguien más que está allí, luchando. Querido, ven aquí adelante. No te resistas más. No hay otro camino. ¿Quieres cambiar? Jesús puede hacerlo. ¿Quieres comenzar una nueva vida? Jesús puede hacerlo. ¿Quieres traer paz a tu hogar? Jesús puede hacerlo.